Y vamos a abrir esas camaritas. Ok. Buenos días, niños. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a seguir en la materia de ciudadanía y valores. Vamos a estar hablando sobre los próceres de El Salvador. Sabemos que para contar nuestra independencia patria traemos una larga historia y en la clase anterior hablábamos de quienes habían colonizado o quienes habían conquistado El Salvador. No El Salvador en sí, sino que América. Y hablábamos que los españoles nos habían dejado algo muy importante, que es la religión. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo nosotros nos independizamos de esta cultura española. Para empezar, vamos a tocar el tema vamos a hablar, mejor dicho, de José Matías Delgado, que a él lo vamos a conocer como el padre de la patria. No sé si ven que estoy compartiendo pantalla, si pueden ver que comparto pantalla. Sí, tengo ahí un documento al fondo y creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Sí se ve. Sí, Ah, ok. sí, sí. Voy a tomar captura ahorita de los niños que están aquí y eso va a ser como la asistencia que voy a tomar. Vale. Cuando hablamos de José Matías Delgado, hablamos del conocido padre de la patria. Si gustan, niños, los que tienen encendida la cámara ya la podemos apagar porque ya tomé la captura ahí de la evidencia. Cuando hablamos de José Matías Delgado, hablamos que él fue el primero en liderar la independencia patria, pero también hubo otros movimientos de independencia y no solo él. También se menciona al prócer Manuel José Arce, que también fue el primer presidente de Centroamérica, y José Simeón Cañas. José Simeón Cañas, quien abogó por la abolición de la esclavitud, y otros próceres más. ¿Qué significa eso? Entonces, hay muchos próceres involucrados en lo que es la independencia de El Salvador. Juan José, Juan José Simeón Caña fue el encargado de escribir el himno nacional junto al músico italiano Juan Aberle. De ahí viene nuestro himno nacional después de esa independencia. Quien fue el encargado de dar ese grito de independencia, que éramos libres, fue el prócer José Matías Delgado. Y aquí a la par tengo una fotito de él. Él es José Matías Delgado. Es uno de los próceres y encargados de la independencia salvadoreña. En otros países, porque recordemos que en el mismo año que nosotros nos independizamos, las repúblicas hermanas, en este caso Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, todas ellas también se independizaron. Por eso recalcamos y mencionamos también a Santiago Celis y Pedro Pablo Castillo, quienes también participaron activamente en las revueltas de la independencia. Pero en este caso hablamos del prócer principal, que es donde tengo aquí la fotito de José Matías Delgado. José Matías Delgado era sacerdote y médico. También lideró el primer grito de independencia en 1811. Desde 1811 nosotros celebramos la independencia patria, que somos libres y independientes. También es considerado el padre de la patria. Si yo les pregunto, niños, ¿quién es el padre de la patria? ¿Qué me van a contestar ustedes? José Matías Delgado. Ah, muy bien, exactamente. Si yo les pregunto quién es el padre de la patria, ustedes me van a decir José Matías Delgado, porque es correcto. Pero también tenemos otros próceres que fueron involucrados en ese movimiento de independencia. También tenemos a Manuel José Arce.
que participó en movimientos de independencia y fue el primer presidente de Centroamérica en 1825. ¿Qué significa? Que nosotros dimos nuestro primer grito de independencia en 1811, pero ya para 1825 ya teníamos nuestro primer presidente y era un presidente en Centroamérica y fue el prócer Manuel José Arce. También tenemos al prócer José Simeón Cañas, quien realizó grandes proyectos educativos, impulsó la abolición de la esclavitud en 1823, argumenta- ah, argumentando la igualdad de todas las personas. Recordemos que en los tiempos anteriores existía bastante esclavitud y por eso se dio lo que era la independencia, porque muchas personas tomaban a las personas como esclavos. ¿Alguna vez habían escuchado ustedes sobre eso? Alguien que les haya contado una historia de cómo el país, El Salvador o Centroamérica llegó a ser libre. A nadie nunca le han contado una historia, no. Sí. No, No. no. Entonces vamos a conocer nuestra historia, porque es importante que la conozcamos, porque tenemos que saber de dónde venimos. Ustedes, todos los que estamos ahorita aquí, somos salvadoreños de nacimiento y por ende es nuestra nacionalidad. Tenemos que conocer de dónde venimos, cuál es nuestra historia y cómo hemos llegado hasta el lugar de donde estamos. También hay que recalcar que José Simeón Cañas realizó grandes proyectos educativos. Era una persona que veía por la educación de de los niños y de las otras personas, porque recordemos que hay demasiadas personas adultas, en este caso, llamémoslo de la tercera edad, que no saben ni leer ni escribir, porque en los tiempos de antes eso como que no era muy importante. Igual, se nos recalca que desde niños tenemos que aprender a leer y escribir, pero imagínense estas personas ya grandes, ya ancianitos y no sabían ni leer ni escribir. Entonces fueron factores que alteraban y no nos beneficiaba como población. En aquel entonces todo era regido pues por la esclavitud, era un régimen que se mantenía, pero en 1811 se da el primer grito de independencia. También tomábamos otros próceres que también fueron encargados de la liberación en Centroamérica, de ser independientes, como Santiago José Celis, que fue el líder de la revuelta en 1811. Fue un movimiento que nos llevó a dar ese Profe, grito de independencia. profe, Necesitábamos ser libres, díganme. es verdad que nos cambiaban el oro por espejos. Ah, sí, que eso fue cuando vino los españoles a conquistarnos. Eh, la mayoría de nosotros, ya conocen ustedes, ¿verdad? Las civilizaciones indígenas que gobernaban aquí en El Salvador. A ver, ¿quién me dice uno? Los mayas. Ah, Lore, ¿qué otra civilización indígena predominó aquí en el país? ¿Qué otra civilización indígena predominaba en el país? No sé. Aparte de los mayas, ¿qué otra civilización? Se mencionaban tres. Solo creo que Violeta me contestó.
Ujú. ¿Quién me Los dice? pipiles. Ah, Los muy pipiles. Ya lo bien. dijo. Los pipiles. Vemos cómo estas civilizaciones gobernaban en el país. ¿Qué les decía yo? Estas civilizaciones, esos indígenas, eran politeístas. Significaba que para ellos todo lo que ellos creían era un dios. Pero vinieron los españoles. En este caso, nosotros no sabemos qué es el valor del oro, no sabemos que es algo muy importante, que tiene demasiado valor, porque como los indígenas no tomábamos esa importancia a estas cosas que llamamos oro. Pero vienen los españoles y sabemos que ellos sí sabían qué era el oro, cuánto valor tenía. Como en aquel entonces, ¿quién ha visto un espejo? Creo que todos hemos visto un espejo, nos hemos visto en un espejo y nos gusta vernos en un espejo a veces. Pero entonces eso nos llamó la atención, era algo que nunca habíamos visto y en ese entonces fue, como dicen, nos durmieron y nos quitaron el oro. Esa fue una parte de la colonización española que tuvimos aquí en nuestro país. Pero ahora hablamos de la independencia. Yo les decía a ustedes que los españoles nos habían dejado algo, ellos nos trajeron algo, y se llama la religión. Ellos nos dejaron la religión católica. Muchos de nosotros en las civilizaciones, como les decía, éramos politeístas. Era el dios sol, el dios lluvia, el dios de todo. Habían muchos dioses. En cambio, con la religión cristiana o católica solo existe un solo Dios. Entonces, para las civilizaciones indígenas, eso fue algo que como que no podían creer porque es solamente un solo Dios para todos, cuando ellos creían que habían dioses para cada cosa. Entonces, continuamos con el tema de la grito de independencia. También tenemos a los otros próceres que mencionábamos de la independencia de Centroamérica. Tenemos a Pedro Pablo Castillo, que también fue líder de la revuelta en 1811. Recordemos ese año que en 1811 se da ese primer grito de independencia. En El Salvador se dio por quién. ¿Quién es el padre de la patria? Les decía. José Matías Delgado. Eso, muy bien, Carlita, excelente. José Matías Delgado fue el encargado aquí en El Salvador de dar el primer grito de independencia en 1811. Y no solamente él, sino que fue una revuelta. Habían varios próceres involucrados en este movimiento para que pudiéramos ser libres y ya no fuéramos esclavos. También Domingo Antonio de Lara, que fue un filósofo que participó en los Bueno, ¿yo movimientos ponía la cámara? de 1811 y No, ella es la 1814 por la única que libertad puede. y los hermanos María Aguilar tiene todo participaron en ella. el proceso Afuera, de porque no te voy a independencia ponerle. junto a otros líderes. En este caso, recordemos Marina, que desde aquí no. viene el régimen de lo que es la política. Llegamos a ser independientes. Después tenemos nuestro primer presidente. A ver, ¿quién fue el primer presidente de Centroamérica? Mencionábamos aquí. Manuel Jerry José Arce. conectado. Vale. Tenemos que recordar esos dos datos bien importantes. Primero, el año en que se da el grito de la independencia, que fue en 1811, y fue dado por el prócer sacerdote y médico José Matías Delgado. Y en 1825 tenemos nuestro primer presidente, que fue Manuel José Arce, fue el primer presidente de Centroamérica. Entonces vamos a retomar esos datos y nos vamos a memorizar, porque eso es importante que los tengamos en cuenta esos datos. Ahora que ya tenemos y ya sabemos esa información, les va a quedar la siguiente tarea. Me van a escribir una pequeña biografía, pequeñita, no muy grande, de José Matías Delgado y de
el de Manuel José Arce, de estos dos, aquí se lo voy a. Escriban ahí el nombre y ya va. Pequeñita, no quiero que se extiendan mucho, solo es una pequeña biografía para saber quiénes eran. Aquí ya más o menos yo le di los datos más importantes, como José Matías Delgado, sacerdote y médico, lideró el grito de independencia de 1811 y es considerado el padre de la patria. Manuel José Arce participó en movimientos de independencia y fue el primer presidente de Centroamérica en 1825. Entonces, unas pequeñas biografías. Al terminar, solo le toman foto los papás, si me lo mandan ahí al grupo. Ah, hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy, que sería Ciudadanía y Valores. Pero antes voy a tomar nuevamente la asistencia y voy a dejar de compartir y así vamos a encender todas nuestras camaritas para que nos veamos todos ahí y quede la evidencia de que estamos todos presentes. Le voy a pegar aquí la anterior. ¿Quieres tomar la foto, la profe? Encendemos todas esas camaritas y vamos a ver cómo ponemos esto aquí. Ya están todos. Quiero ver, tal vez puedo ponerles a todos aquí. Voy a ver si puedo compartir para que los podamos ver. Aquí queremos. Mm, Bueno, voy a tomar una captura ahorita. ¿Listos? No, vamos nuevamente. Ok. Quiero ver qué me hizo falta. Creo que ya están todos ahí. Y voy a tomar una así de los niños que están presentes. Quiero ver Marco, Justin, Ángel Josué, Ángel Gabriel, Andrés Eduardo, Jerry, Carla. ¿Quién me hizo falta? Yo, profe. Ah, Jordi. Vaya, ya. Voy a tomar la última y queda de evidencia ahí. Muchas gracias, niños. Yo, Esperamos que profe. tal vez para el día de mañana, hola Luisito, tal vez queda hasta nuevo aviso, tal vez ya mañana pueden venir a la escuela. Pero eso sí, tenemos que estar pendientes ahí. Agradecerles por la asistencia y por estar pendientes. Ya pueden apagar las cámaras. Pero Teresa, Solo me hacen la pequeña biografía y me mandan la foto por el grupo. Solamente eso. Yo no tenía. Hasta aquí voy a dejar la clase. Tengan un feliz día y bendiciones. Gracias.